Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas preparadas. Vamos a empezar ahora con el montaje paso a paso para que lo vayáis viendo detenidamente. Tenemos aquí nuestros tornillos. Yo los voy a meter en una bandejita de estas imantadas para tenerlos a mano, porque aquí dentro de la bolsa va a ser más complicado. Lo echamos todo aquí. Bueno, estas no son necesarias, vamos a dejar aparte. Y los tornillos los echamos aquí. Veréis que es un proceso muy sencillo, que no es tampoco complejo, es simplemente animarse y hacerlo. No es tampoco... Las 4 gomitas son las que luego se utilizarán para poner, a ver si la veo, esta pieza, que es la que luego podemos poner encima una cámara para el tema de la grabación, para evitar vibraciones. Esto luego irá aquí, ¿vale? Y al chasis. Entonces, en principio esto lo vamos a dejar de lado, luego os explicaré cómo se pone y para que la quiera poner. Bueno, pues como decía, sobre el tema este es libre. Ya os he explicado antes la función que tiene básicamente. Nosotros la vamos a utilizar, pero si no se quiere utilizar, se puede utilizar también esta, que esto no vale nada. Y de esa forma uniríamos todos los positivos y negativos de los variadores a la batería. Vamos a utilizar esta porque luego queda mucho más limpio lo que es el montaje. Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer es, en esta placa sería la equivalente a esta. Si no utilizáramos esta, tendríamos que utilizar esta, ¿vale? Si os dais cuenta, tiene la misma medida, los agujeros coinciden todos. Entonces, para montarlo, esta va a ser, tengo que hacer una especie como de sándwich. Este va a ser la parte superior y esta será la parte inferior, que luego irá montada encima esta de aquí arriba. Entonces, para montar esta placa tenemos que, o sea, primero este sándwich con las patas, tenemos que dejar preparada esta placa. Os explico. Lo que tenemos que hacer es poner estos separadores. Estos separadores los tenemos que poner antes de poner o de juntar con este sándwich con las patas, porque si no luego no nos vamos a poder poner, vamos a tener que desmontarlo. Entonces, esto es lo principal que tenemos que hacer antes de empezar nada. Bueno, antes de empezar vamos a prestañar, antes de poner los separadores, ¿vale? Que luego pondremos aquí, vamos a empezar a prestañar los contactos. Lo digo porque luego con los separadores se puede hacer exactamente igual, pero nos va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, bueno, nosotros en principio tenemos que prestañar los que van a ir a los variadores, que son estos dos, esos dos y esos dos. Y luego de este lado o de este lado, que es el que iría a la batería, tenemos que prestañar nada más que uno. Nosotros tenemos que decir qué parte va a ser la trasera o la delantera y soldarlo. O sea, esto es simplemente que nos lo imaginemos, porque como son exactamente iguales, pues podemos darle luego el sitio que queramos. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, esta, ¿vale? Que luego irá el cable hacia atrás y lo uniremos a la batería. Entonces, pues nada, vamos a empezar a prestañar. El que no sepa soldar o no haya soldado nunca, aparte de que es muy sencillo, pues os explico. Con un soldador, como hablamos en el otro vídeo, que sea bueno es sencillo. Si a lo mejor es otro soldador que a lo mejor cuesta más calentarse o tal, pues a lo mejor tenemos más problemas. Pero con un soldador de estos no vamos a tener ninguna pega. Para empezar lo que tenemos que hacer es, para soldar, tener estaño y el soldador. Simplemente acercamos la punta del soldador al contacto donde queremos soldarlo y acercamos el estaño, ¿vale? Que empieza a calentarse, a deshacerse y que se empieza a repartir por todo el contacto, ¿lo veis? Eso hacemos con este, lo hacemos con este, damos una cantidad que veis, vamos a ver cómo se quedaría de alto, ¿veis? Se separa un poquito para que tenga suficiente estaño y se quedaría limpio. Haciéndolo como lo estamos haciendo, se quedaría una soldadura limpia. Es importante cuando soldemos, no hay que soplar, ¿vale? Tiene que secarse o tiene que enfriarse por sí mismo. No tenemos que soplar para que se enfríe más rápido, porque podemos generar soldaduras huecas, que en este caso tampoco nos influiría en nada, pero bueno, hay que hacer las cosas bien hechas. Se va soldando así, en las puntas. Como digo, yo voy a usar la placa esta a modo de PDB, ¿vale? A modo de distribución de
de lo que es la energía en toda la placa. Para no, sobre todo se hace por el tema de limpieza, para que no estén todos los cables por ahí rondando. Más son cables más gordetes y bueno, se hace así de esta forma y luego queda una instalación más limpia. Nosotros el tema de señales, que también podríamos luego utilizarlo, que serían esos contactos de aquí, podríamos utilizarlo para luego dárselo a la placa, a la controladora. Pero como realmente son 4 cables y necesitamos luego el voltaje que nos da uno de los variadores, ya que no vamos a utilizar esto, porque ya digo, a mí personalmente no me terminan de convencer, lo vamos a tener que utilizar, o sea, vamos a tener que poner los cables enteros. Esto pues va a dejarla un poquito más limpia, tampoco va a ser nada del otro mundo, pero bueno, algo es algo. Bueno, estos son los contactos que usaremos luego para el tema de la batería, exactamente igual que los otros. Acercáis el estaño y como veis automáticamente se va esto repartiendo. Lo dejamos así tal cual, limpiamos la punta del soldador y ya tendríamos prestañadas nuestros contactos. Ya digo, el resto no los vamos a utilizar. Esto sería pues si quisiéramos poner el lado de la batería en la otra parte. ¿Vale? Como ya lo tenemos aquí, solamente nos haría falta uno de los dos. Pues nada, el siguiente paso que tenemos que hacer es empezar a poner las tuercas. O sea, perdón, los separadores. Estos son los tipos de separadores que vamos a utilizar y tenemos que ponerlo antes de montar lo que es el sándwich en sí, ¿vale? Porque si no luego nos va este de abajo, si no luego no nos va a permitir poner los tornillos. Una vez que esté esto cerrado no nos lo va a permitir. Entonces, para hacerlo, los agujeros que vamos a utilizar van a ser este, SS, S y S, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la placa esta, nos vienen estos separadores. Esto lo vamos a utilizar solamente si utilizamos esta placa. Si utilizamos las dos placas, por si queremos abaratar costes, no haría falta poner estos separadores. Esto lo viene con esta placa. Pondríamos una y otra, o sea, empezaríamos a montar lo que son los separadores estos, exactamente los mismos agujeros, con sus tornillos que son estos más chiquitillos, ¿vale? Lo pondríamos aquí, apretaríamos y lo pondríamos y dejaríamos todos puestos, ¿vale? Yo como vamos a montarlo con la placa esta, ponemos los separadores para que hagan algo de protección, por decirlo de alguna forma, a la placa. Vale, lo dejamos por aquí y empezamos a ponerlos. Ponemos uno. Vale, esto lo metemos por aquí. ¿Veis? Como lleva circuitos y veis que ahí se ve la sombra del circuito, pues para que no apretar o dañar alguna parte lleva eso y de esa forma se queda más protegido. Le ponemos otro por aquí y apretamos. Luego le podemos dar un pequeño apretón con la llave de Allen. Y quedaría así, tal que así, ¿vale? Pues nada, vamos a poner el resto con su separador, con su protector, arandela protectora en un lado y en otro, y enseguida nos vemos. Hay que ponerlo en los 8 agujeritos. Vamos a ello. Vale, y con este último ya tendríamos montado los protectores con los separadores que se quedan bien fijos. Vamos a darle un pequeño apretón a todos. Para que ya no se nos mueva. Luego aquí en la parte de abajo, se me ha olvidado deciros, lleva la opción para ponerle unos LED. Realmente se va a quedar tapado por por el sándwich que vamos a hacer, porque luego esta parte irá aquí. Pero bueno, se pueden poner, porque incluso vienen con la placa, vienen estos LED, que vienen de 4 colores, vienen,
Si no recuerdo mal, blanco, azul, verde y no me acuerdo el otro color. Y rojo. Entonces, pues bueno, pues podemos ponérsela. Como no nos cuesta, como viene incluido, pues las vamos a poner. Yo aquí tengo unas. Le vamos a meter. Vale, pues estos son, ¿vale? La plaquita esta. Esto se parte. O sea, cogemos incluso con unos alicates de estos de corte que os he comentado que son básicos. Con un pequeño en la puntita, un pequeño cortecillo así. Que nos dé... Vale, si se parte no hace falta ni eso. Simplemente haciendo un poquito de fuerza, ¿veis? Se parte. Vale, pues vamos a utilizar uno de color blanco delante. Este, por ejemplo, viene predefinido. Viene la W de white. ¿Vale? Vamos a poner nuestra parte delantera, que va a ser esta. ¿Vale? Esto, como viene aquí preparado, simplemente es preestañar un poco como hemos hecho antes en los otros conectores. Se echa aquí un buen pegotillo de estaño. Aquí, aquí. Y en este lado. Vale. Y luego simplemente tenemos que hacer es acercar nuestra punta, a ver cuál es la parte delantera. Como hemos dicho que hemos prestañado estos dos, pues esta va a ser nuestra parte delantera. Para que sea de color blanco, bueno, esto ya va a criterio de cada uno. Vamos a ponerlo blanco delante y rojo detrás o otro tipo de color, ¿vale? Esto lo acercamos así. A ver, que no, a lo mejor no lo habéis visto. Y una vez que está acercado y le damos con el soldador, de hacerlo de este lado, automáticamente se va la placa, ¿veis? A su sitio. Como lleváis los contactos, ¿vale? Y esto ya se quedaría ahí unido, ya no habría ninguna pega. Vamos a hacerlo ahora con el otro, lo vamos a poner de color, a ver, de color rojo, que es el red. Quitamos. Vale. Ponemos aquí, bueno, no os he comentado, esto tiene su polaridad, ¿vale? Menos, menos, más, más. Se coloca. Lo dejamos así donde tiene que ir y simplemente acercando el soldador al estaño, ¿veis? Se va a su sitio. Le damos también por aquí. Este se nos ha movido un poquito. A ver. Ahí. Y... ahí, ya ha cogido. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, ya quedaría unido el LED a la placa. Luego se verá la lucecita por debajo y ya está. Básicamente esto es ya estética. No, pero bueno, como viene incluida, pues se le pone y no hay ningún problema. La siguiente parte que tenemos que hacer ya es empezar a hacer lo que es el sándwich en sí. Esto lo que tenemos que hacer es ponerle las patas, ¿vale? Que es donde luego irán nuestros motores. Y lo que tenemos que hacer es colocarla tal que así. Aquí y luego esto debajo haciendo una especie como de sándwich donde cogeremos las patas. Como os he dicho antes, vamos a seguir usando los separadores estos, sobre todo en la parte de arriba, que es donde van los tornillos, porque luego la parte de abajo, como es plano, la presión la va a hacer igual por todos sitios y ya no sería necesario. Entonces pondremos aquí nuestros separadores, con nuestro tornillo vamos a empezar a ponerlos. Estos son los que son ya un poquito más largos. Le ponemos el protector, la arandela protectora, lo metemos por aquí, metemos una de las patas y luego esto iría debajo. Vamos a colocar esto aquí debajo, ¿vale? Esto iría en esta. Y luego el resto igual. Esto ya sí que lleva su tuerquecita, la ponemos por aquí y ya se nos quedaría. Luego hay que apretarlo bien con una llavecita, ¿vale? Y con una llave del 2 de Allen se iría haciendo. Eso tenemos que hacerlo con las 4 patas. Entre medias de los dos paneles se pone el protector si usamos este tipo. Esto solamente, los protectores, las arandelas, esta protectora solamente se pone si utilizamos este tipo de placa. Si usamos esta, como os he dicho antes,
pues no sería necesario, porque esto iría luego aquí en el centro, junto con la placa, con la CC3D o con la controladora que queramos poner, entonces no sería necesario. Bueno, antes de seguir, ahora que acabo de decir lo de la placa CC3D, que si no me pasa como me ha pasado alguna vez, que luego nos cuesta el trabajo doble. Tenemos también que poner los separadores de la placa, ¿vale? Entonces voy a cogerlos, los tengo aquí, estos son los separadores, que son de plástico, son de nylon, y de esta forma evitamos que haya ningún tipo de continuidad ni ningún cortocircuito dentro de la placa. Esta sería luego la controladora que pondremos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar un poquito ahora mismo de lado. Y esto tenemos que hacer igual que hemos hecho con estas piezas, porque una vez que pongamos el panel ya no nos va a permitir poner ningún tornillo. Entonces esto se pone antes de seguir. Ponemos los 4 tornillos de nylon. A ver, vale. Y ya ponemos nuestro separador. ¿Vale? De esa forma ya nos separaría luego la placa de lo que es la controladora. Si te das cuenta, a lo mejor luego podría chocar con este componente y de esta forma ya no nos chocaría. Ahí va. Esto pues igual, hacemos en las cuatro puntas, que luego donde irá conectado la controladora. ¿Vale? Pues ahí tendríamos nuestros separadores. Luego esta plaquita iría justo aquí encima con otros 4 tornillos de nylon. ¿Vale? Y se nos quedaría separada. Hay gente que a lo mejor también se podría poner un poquito más baja. La verdad es que lo que son estos tornillos son un poquito altos. Yo tengo aquí una cajita con otros, creo que os enseñé al principio, con otras tuercas de nylon, y a lo mejor podríamos hacerlas un poquito más pequeñas. Esta sí parece un poquito más pequeña. Vale, podríamos a lo mejor utilizar esta y se nos bajaría un poquito, porque luego a lo mejor es importante algo más cortito sí que es y sería más que suficiente. Las voy a cambiar. Estas son las que vienen con la controladora, entonces se pueden utilizar sin ningún problema, ¿vale? No pasa nada. Lo único pues que luego a lo mejor si queremos poner otros componentes, si queremos poner el tema del FPV y tal, vamos a tener espacio, pero nos va a costar a lo mejor un poquito más cerrar luego lo que es el tema del panel. Pero bueno, podemos utilizar las que queramos, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar las otras, que además son de color negra, y se va a quedar a lo mejor un poquito más curiosa, ¿vale? Esto haría exactamente la misma función desde el lado contrario. Luego aquí tengo las tuerquecitas, ¿vale? Se pondrían por el otro sitio. Y a efectos es lo mismo. Como podéis, lo que queremos es darle una separación luego a la placa para que no nos roce en ningún sitio. Se puede poner. Luego si acaso nos rozara el otro panel cuando lo pongamos, que ahora mismo no sé si, yo creo que no va a rozar, pero si nos rozara se puede cortar con los alicates estos de corte que os he dicho antes, podemos cortarlo a ras y no hay ningún problema. Pero como son conectores de nylon son muy sencillos de colocar. Vale, pues vamos a ponerlo así. Vamos adelantando. Vale, pues tendríamos nuestros separadores puestos, ¿vale? Ahora ya sí que empezamos a poner lo que hemos dicho antes, el tema tipo sándwich. Vamos a ver si nos da, no lo veo muy claro. No, rozan un poquito, por lo que tenemos que recortar los tornillos. Esto va preparado, aunque lo cortemos, va preparado para hacerlo, o sea que se puede hacer sin ningún problema.
Luego podemos seguir apretando exactamente igual y no hay ninguna... Incluso quitarlos y ponerlos se queda limpio. Vale, pues ya tendríamos esto puesto. Vamos a empezar, como empezábamos antes, a poner las patas de nuestro dron de carreras. Cogemos y ponemos esto aquí detrás. Y ya la tuerquecita esta. Estas tuerquecitas sí que van bastante bien apretadas. Llevan una gomita autoblocante. Cuando luego se aprietan se quedan ya unidas. Vale, y esto hay que hacerlo con las 4 patas. Las vamos colocando. Esta ya la he puesto mal. La he colocado en mal sitio. Pues nada, voy a ir adelantando yo porque esto es más repetitivo. Se ponen las 4 patas, los 4 tornillos de cada pata, con su tuerca y su arandela de protección de la placa. ¿Vale? Venga, pues nos vemos enseguida. Vale, pues ya tendríamos nuestras nuestras patas puestas. Comentar que las patas son todas exactamente iguales, o sea que da igual donde la pongamos. Comentaros también de que me faltaban 2 arandelas, no sé por qué. Faltan en el paquetillo 2 arandelas. Yo he dejado esta y esta sin poner, luego intentaré buscarle alguna, pero no sé. Normalmente no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, luego buscaremos una y se las pondremos. La circuitería viene por ahí y bueno, esto hará bastante presión y teniendo las otras que hagan la separación no tiene por qué dar mayor problema, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer porque las hemos dejado encaradas porque están bastante fuertes. Ahora hay que apretarlos todos con un destornillador, con la llave del 2 de Allen y sujetando esta tuerquecita o con algún tipo de alicate o con alguna llave de tubos, para sujetar a la vez que apretamos nosotros por el otro sitio. De cualquier forma nos valdría, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a apretarlo y enseguida nos vemos. Voy a usar yo unos alicates porque yo no tengo ninguna llave de tubo, simplemente sujetándolo, ¿vale? Y apretando. Pues enseguida nos vemos. Bueno, pues ya tendríamos nuestro chasis con nuestras 4 patas montadas y nuestra placa de repartición de distribución de la corriente la tendríamos ya preparada, ¿vale? Ahora el siguiente paso sería empezar ya a montar, a preparar los motores y a colocarlos cada uno en su posición, ¿vale? Venga, pues nos vemos ahora mismo. El siguiente paso es ir ya empezando a sacar los motores, ¿vale? Entonces lo vamos a ir preparando. Vale. Como os comentaba al principio, los motores llevan una posición, ¿vale? Como nosotros ya hemos dicho de que nuestra parte delantera va a ser esta
y nuestra parte trasera esta, por el tema de los contactos de las soldaduras, donde luego irá la batería, ¿vale? Tenemos que llevar un orden, porque estos motores llevan unos conos que permite, o sea, que nos obliga a que giren en un cierto sentido. Entonces no podemos ponerlo cada uno donde queramos. Tiene que llevar su lógica. Entonces, bueno, los que son los de color negro son en sentido contrario a lo que gira un reloj, ¿vale? Entonces, estos motores van a girar hacia el lado izquierdo, ¿vale? De esta forma. Entonces, estos motores tenemos que colocarlo en este punto, ¿vale? Y el otro con el cono de color negro en la otra pata, ¿vale? La de aquí abajo. O sea, tendría aquí negro, negro, rojo, rojo. Luego el orden, porque a lo mejor si lo soldamos de una forma, luego puede ser que giren al contrario, entonces ya tendríamos que cambiarlo. Pero en principio van negro, negro, porque estos van en sentido contrario. Vamos a ver que no me líe. Estos motores giran de esta forma para que apriete la... A ver... Bueno, he dicho que van en sentido... Se ve que estará mal la caja o a lo mejor los he cambiado. Los conos de color negro van en sentido horario, o sea, de la aguja del reloj. Este motor gira a derechas. ¿Vale? De esta forma, cuando el motor, si yo esto lo tengo fijo y este motor gira a derechas, lo que hacemos es apretar el cono. ¿Vale? De esta forma, cuando el motor está girando, está autoapretando el cono. De esta forma, a no ser de que esté suelto y tal y cual, nunca se nos va a salir. Hay otros sistemas que en vez de llevar estos conos llevan unas tuercas, igual que hemos puesto de aquí detrás, que llevan la gomita esta para que se apriete y ya no se pueda desapretar. Estos teóricamente aprietan solos. Cuando esto está girando, ¿ves? Ahí hemos llegado a tope. Si fuera el cono de color rojo, lo tenemos aquí. Este cono va justo al contrario, o sea, este cono va al revés. Como este va a girar, este sí que gira al revés de las agujas del reloj, si nosotros dejamos el cono puesto y lo giramos al revés de las agujas del reloj, terminaría apretándose. Como veis, ya se está apretando el cono. Hasta que llegaría a su parte final, donde hará tope y ya se quedaría apretado. Entonces, como decía, la colocación sí que es así, porque tienen que girar. Este motor tiene que girar hacia adentro, este también tiene que girar hacia adentro y estos dos motores tienen que girar de esta forma. Entonces, tiene que ir negro, rojo, negro, rojo. ¿Vale? Tienen que ir siempre opuestos, porque este giro y este giro van a ser siempre iguales. ¿Vale? Esta sería la colocación que tendríamos que hacer de los cuatro motores. Negro, negro, cono rojo, cono rojo. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer ahora también es el tema de soldar el variador. ¿Vale? Aquí tenemos los variadores que le vamos a colocar. Como daréis cuenta, el variador, si ponemos el variador y lo soldamos directamente, que serían los tres cables negros, da igual cómo los pongamos en principio. Luego, si no gira en el sentido que queremos, pues tendremos que cambiarlo. Pero en principio tendría que ir soldado los tres cables con los tres cables. Esto, si os dais cuenta, es larguísimo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a recortarlo un poquito. Vamos a cortarle por aquí a la mitad y en este exactamente igual a la mitad. Yo me gusta usar, que esto no lo comenté al principio, unos tipos de conector tipo banana, ¿vale? Que son de este tipo. ¿Vale? Os lo voy a sacar para que lo veáis. Esto lleva una parte, o sea, un conector hembra y otro macho. De esa forma nosotros soldaríamos los cables a lo que es al conector, que os explicaré luego cómo funciona, y luego simplemente tenemos que conectarlo de esta forma. Apretamos fuerte y se quedaría el conector hecho una pieza. Esto, bueno, no es obligatorio tampoco. Yo me gusta hacerlo porque este tipo de drones, de carreras, suelen tener bastantes accidentes. Imaginaros que por cualquier razón, no sé, tenemos algún golpe con algún motor, estamos volando pues en algún sitio que no estamos cerca de casa, no tenemos soldador, aunque bueno, hay gente que lleva soldadores y vamos, se pueden hacer se podría arreglar de mil maneras. Pero yo, por ejemplo, si os vais a volar a algún sitio, simplemente teniendo un motor preparado con sus conectores tipo de banana, ¿vale? Llegaríamos, desenchufaríamos los tres cablecitos, plin, plin, plin,
Y de esa forma conectaríamos el otro simplemente con las conexiones. Podríamos hacer un cambio de motor en menos de un minuto, simplemente quitando luego los tornillos que lleva debajo, podríamos quitar los motores. Yo me gusta ponerlos y los voy a poner, no es obligatorio, como he dicho. Se pueden cortar los cables, se sueldan directamente a estos 3 cables, ¿vale? Se pone luego un poquito de termo retráctil para que se quede hecho una pieza, que no haya ningún tipo de contacto raro. Y se podría poner exactamente igual, ¿vale? La idea de esto es ponerlo y me gusta ponerlos encima. Se puede poner también debajo, ¿vale? Lo pongo encima, o sea, los pongo siempre encima porque ante algún golpe que caiga así a plomo, que de alguna piedra, pues se puede estropear y de esta forma algo más de protección tiene. Que bueno, se pueden romper igual, pero algo más de protección tiene. Y esto simplemente iría colocado de esta forma. Los 3 cables del variador con los 3 cables del motor, soldados y puestos. Esto ya pues es ir haciéndolo poquito a poco, cada uno como la mejor manera que vea, ¿vale? Y ya está. Luego ya la otra parte del variador tenemos estos 2 cables, que son los que tenemos que poner donde hicimos las soldaduras al principio. El más en el positivo y el menos en el negativo. Esto iría soldado así, que también de igual manera lo recortaríamos. Por eso digo que luego se quedaría bastante limpio, porque una vez que tengamos esto puesto, se suelda cada uno a su sitio, se corta más o menos a la altura y se quedaría bastante limpio. Y estos 2 cables no estarían, porque si lo ponemos con una central tendrían que venir aquí al centro, ¿vale? O sea que a efectos quedaría de esa forma, así más curiosito. Y luego este cable es el que lo iría a la placa controladora. Este tipo de variador lleva una salida BEC, ¿vale? Nos da, como veis ahí, nos da 1 amperio y 5 voltios en este cable. Con ese tipo de cable vamos a base a alimentar luego nuestra controladora. Y a su vez alimentará al emisor, ¿vale? Al receptor, que es el que luego nos permitirá mover con los mandos. Entonces, este cable sí que lo tenemos que dejar. Lo dejaremos luego, lo recortaremos aquí así, le pondremos nuestras bridas para que se quede lo más curioso y bueno, luego lo veréis. También es demasiado largo. Lo que pasa es que estos conectores, si no tenemos mucha maña, se podrían desmontar, volverlos a soldar o cortarlos por aquí y resoldarlos y tal. O incluso hay gente que, como digo, en esta placa a lo mejor no tanto, pero en otras placas se puede usar la señal soldándola directamente ahí. Uno de los cables lo llevaríamos a la alimentación y el resto podríamos soldarlo ahí y también debería de funcionar. También funciona. Yo me gusta poner los 3 cables, o sea, los 4 cables conectados directamente a la placa para tener un mejor... Me apaño mejor entre comillas si tengo que quitar uno, probar otro, tal y cual, y yo os aconsejo lo mismo, ¿vale? En principio, si este cable que lo dejéis. Simplemente vamos a usar el tema de la placa esta que hemos puesto para el tema de la alimentación de los variadores, ¿vale? Pues nada, pues voy explicándoos un poco cómo vamos a ir soldando esto. Bueno, como finalmente lo voy a soldar directo para evitar mayores inconvenientes, porque se va a quedar demasiado justo, no va a haber espacio para trabajar bien. Lo voy a hacer así y va a ser también más sencillo para el que se quiera un poco iniciar en todo esto, que no lo vea tan complicado. Bueno, los conectores banana yo sí que me gusta ponerlos. Podríamos soldarlo directamente y se podría recortar los cables y que se quedara más curioso. Yo, como para mí esto es importante para luego el tema de los cambios, como digo, son aparatos que se accidentan bastante y es mejor tener algo simple que estar cortando, desoldando y tal. Con esto lo teníamos más sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es poner los conectores, ¿vale? Este sería la parte de tipo macho y esta del tipo hembra. Aquí podéis ver que hay uno que lleva un agujero más grande y otro que es ahí más pequeño. Los conectores hembra los ponemos en el variador, más que nada porque luego esto se queda a ras y si los ponemos aquí y tenemos tensión puede haber algún contacto y darse, y tocarse y hacer un cortocircuito. Para ponerlo, esto ya está bien precortados a un tamaño bastante correcto, entonces simplemente tenemos que prestañarlos un poquito con estaño, ¿vale? Cogemos aquí el soldador, a ver que lo veamos todo bien. Le ponemos un poquito de estaño más, simplemente esto para luego que tenga más consistencia, que enganche bien al conector. Esto simplemente tocar un poquito con el estaño la punta y ya se separa, se adhiere muy bien.
Y aquí, pues nada, ya con ese extra de estaño que le hemos puesto, acercamos el conector dentro. Vale. Vamos a poner un poquito más, incluso aquí dentro, para que adhiera bien. Vale, ponemos ahí una gotita y cuando acercamos ya se une todo. Como digo, esto paciencia, no sopléis. Tiene que quedarse unido por sí solo, ¿vale? Esto ya se quedaría. Ahí mismo quema. Pero si dais cuenta... Bueno, no os he explicado. Pongo estos alicates a modo de sujeción del conector, básicamente, porque no podríamos sujetarlo a la vez que lo ponemos. Si tenemos algún tipo de pinzas o alguna cosa que lo sujetemos, pues se puede también usar igual. Yo a modo barato, por decirlo de alguna forma, lo pongo aquí y no tendríamos que comprar más nada, podríamos aprovecharlo, ¿vale? Esto ya se quedaría muy bien unido y esto, vamos, ya no se separaría nunca, ya nos daría bien la tensión. Pues nada, vamos a hacer lo mismo con los 3 conectores tipo hembra. Tenemos aquí el segundo. Y vamos a poner el tercero. Estos conectores no valen nada, ¿eh? Esto vale muy poquito dinero y nos va a hacer también un mundo. ¿Veis? Ya tendríamos los 3 conectores puestos en el variador. Como son así larguitos, pues es lo que hace que nos ocupe tanto espacio. Vale, pues esto ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de termorretráctil. Aquí tenemos este, ¿vale? Que sería el que nos haría falta. Cortamos trocitos, pues un pelín mayores que lo que sería el conector, para que esto se quede así completamente a ras, pues una cosita por aquí. Cortamos 3 iguales. Y con estos alicates la verdad es que se corta esto fantástico. Y con estos 3 conectores los metemos por aquí. Lo dejamos a ras y con un mechero o con algo de calor, ¿vale? Tendríamos nuestro conector ya pegado al termorretráctil. El termorretráctil se cierra y une el cable y el conector, se quedaría hecho una pieza, ¿vale? Así de esta forma ya no habría opción de tocar, se quedaría simplemente el agujero para luego conectar la otra parte. Vamos a poner los 3. Como veis, se nos quedaría esto perfecto. Y luego la unión y desunión, pues imaginaos lo sencillo que es. Ahora nos cuesta más trabajo, pero luego el día que queramos poner o quitar un motor, fijaros lo que cuesta quitarlo y ponerlo. Esto, vuelvo a decir, es completamente opcional. Si no queréis hacerlo, se suelda directamente un cable con otro, se le pone el termorretráctil para que no toque las uniones y se quedaría exactamente igual. Lo único que si luego queremos cambiar algún motor o un variador, tendríamos que estar, si queremos cambiarlo rápido, tendríamos que estar cortando, soldando y tal, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer ahora la misma operación con el motor. El motor, si veis, el cable este sí que es un poquito más largo, entonces lo recortamos más o menos a la mitad,
que se nos quede algo así. Vale. Y exactamente igual. Ahora usamos los conectores tipo macho. Los ponemos en nuestro soporte especial. Aquí hacemos lo mismo con los motores. Vamos a pestañearlos un poquito. Esto siempre es importante. Hay gente que usa flux. Yo también tengo. Es un botecito, lo voy a enseñar. Este botecito de la marca JBC también. Lleva un pincelito, ¿vale? Se le da la conexión donde queremos hacerlo y teóricamente facilita la operación. Como tampoco estamos haciendo cosas de excesiva precisión, yo no lo utilizo. El propio estaño lleva interno una especie como, pues básicamente es como si fuera el flux, y lo que hace es facilitar lo que es a la hora de soldarlo. Entonces, yo para mí el flux es más incordio que lo que me ofrece. Yo simplemente cojo, pestaño bien lo que queremos soldar, acercándolo, ¿veis? Se queda una pequeña porción de estaño. Aquí hacemos igual que antes para que se quede esto bien. Adhiere bastante bien, pero bueno, siempre no está de más. Y la misma operación que hemos hecho antes. Acercamos el soldador. Se empieza todo a unir. Debe tener buen pulso. Si tenemos mal pulso, ¿veis? Y se quedaría ya completamente unido. Luego pondremos el termorretráctil a más o menos a ras de esa parte para que cuando se una uno y otro se quede perfecto. Bueno, vamos a poner los tres y enseguida seguimos. Vale, pues ya tendríamos nuestros tres conectores puestos. Fijaos luego lo sencillo que va a ser conectarlos al variador. Vale, hacemos lo mismo que antes, le ponemos un poquito de termorretráctil. Este nos hace falta menos cantidad porque no tiene que llegar hasta el final. Simplemente con cortemos trocitos más o menos así es más que suficiente. Esto igual, si no pues se puede cortar con unas tijeras, no es necesario esto. Que yo lo utilizo por comodidad, pero unas tijeras hacen el mismo papel. Los colocamos igual que colocamos el otro. ¿Vale? Y aquí hay que ponerlo a ras de ahí. ¿Vale? Esto automáticamente se encoge y se nos quedaría hecha una pieza. Vamos a poner el resto. Luego todo esto también va a criterios. Habrá gente que le guste poner conectores, habrá otras personas que no le guste poner conectores. Habrá gente que a lo mejor dice que se queda mejor. Sí, evidentemente la conexión directa sería la mejor, pero esto nos facilita y digamos, tampoco están pasando una cantidad de amperios tan grande que pudiese deshacerse o algo. Como veis, los conectores, los cablecitos son finos, o sea que dentro que cabe más o menos. Esto luego cuando queramos ponerlo, pues fijaros la facilidad de poner un conector de estos y de quitarlo. ¿Veis? Se nos quedaría perfecto. ¿Vale? Esto aunque se vea un poquito ahí, esto nunca va... Aunque esté en esto, luego cuando lo coloquemos podemos dejarle un poquito de separación uno con otro, ¿vale? Para que lo que son las juntas no coincidan. Pero vamos, que no tengáis tampoco miedo porque no... Conforme están no va a haber ningún tipo de arco ni va a hacer esto ninguna cosa. Yo los sueldo siempre así, los uso así
y nunca he tenido ningún problema. Entonces esto lo apretamos así un poquito más, que gire un poquito más el tramo retráctil y se nos quedaría de esta forma, ¿vale? Luego a la hora ya de presentarlo, bueno, esto tenemos que hacerlo con todos los motores y con todos los variadores. La misma operación que hemos hecho lo hacemos por 4 veces. Y luego a la hora ya de colocarlo, pues ya es como más lo podamos acomodar o como mejor lo podamos ver. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, sujetaríamos el... Vamos a ponerlo ya. Le ponemos una brida, lo que es el variador, para que no se nos mueva. ¿Vale? Aquí ya el variador no se nos movería. Y esto ya pues es colocarlo como queramos nosotros. Por ejemplo, se puede colocar así. Esto que vuelva por aquí. Y de aquí para acá, ¿vale? Que quede algo tal que así. ¿Vale? De esta forma se nos quedaría todo aquí presentado. Los cables por debajo. Vamos a ir poniéndolo y lo vais viendo cómo va quedando. Lo que vamos a hacer va a ser poner los tornillos del motor, que los tenemos aquí en la bolsita. Esta bandejita va imantada y la verdad es que va muy bien. No me acuerdo si eran los largos o los finos. Los finos no van a llegar, tienen que ser los largos. Hay uno intermedio. Los intermedios. Hay uno que son más largos, uno más pequeño y otro más por los medianos. Simplemente colocamos aquí. Presentamos esto donde va, la posición donde va a ir. A ver que no me equivoque. Este motor va aquí, sí. Vale, vemos que coincidan los 4 agujeritos. Y ya simplemente le ponemos el tornillo. Vamos a ver. Este lleva un tipo de Allen también, pero es más pequeño. No sé si era del 1,5. Vamos a mirar a ver. Efectivamente. A ver que se me ha movido. Luego cuando los ponemos tenemos que comprobar ahí por el agujerito este de que se ve más bien al trasluz, de que lo que es el tornillo no llega al bobinado, ¿vale? Se ve ahí, no se va a ver bien, pero vamos, tenemos que fijarnos que el tornillo no toque el bobinado, que luego esto gire bien. Si el motor vemos que al poner el tornillo y apretarlo no gira, es porque está tocando el tornillo en el bobinado, o a lo mejor está rozando con lo que es el motor y puede luego dar problemas. Si apretamos el bobinado y que generamos un cortocircuito en el interior, también va a haber problemas. Entonces tenemos que tener mucha precaución. Yo, si montáis este tipo de frame, yo monté ya un par de ellos y vamos, no hay ningún problema, ¿vale? Lo digo ya de antemano, con ese tipo de conector, o sea, con ese tipo de tornillo y con este tipo de chasis no vais a tener ninguna pega. Vamos a hacerlo al revés. Tenemos que poner los tornillos que coincidan. A ver, que lo podéis ver todos. Vale. Ahí lo tenemos. Yo lo miro al trasluz y no llegan los tornillos a rozar, vamos, ni por asomo. Se queda pues como 1 milímetro. ¿Vale? Es que la cámara no va a apreciar ese. Está por dentro, se ve la puntita del tornillo y se ve como hay distancia hasta el bobinado. Entonces no tenéis pega, ¿vale? Se quedaría así, le ponemos los 4 tornillos que se queden cada uno en su sitio y listo.
Tema del montaje, pues muchas veces es cada uno como quiera montarlo, ¿eh? Yo os estoy enseñando cómo yo los monto. Puede ser mejor o peor. Como digo, muchas veces cada maestrío tiene su librillo. Cada uno pues, prefiere montarlo de una forma o de otra. Esto es totalmente opcional. Se puede hacer como quiera. Se puede poner con conectores, se pueden poner sin conectores. Estos motores pues no son tampoco exigen tanta potencia. Se pueden usar de más potencia, de menos, variadores más grandes. Esto, como dije al principio, es un dron de carreras más o menos equilibrado, con unos componentes de calidad, ¿vale? Pero se puede hacer mil y una configuración. Bueno, pues aquí vamos a poner otra brida. Como os he dicho antes, si queréis, para evitar de que a lo mejor pudiese, que no lo va a haber, pero si pudiera haber algún tipo de corto, de arco, que ya digo, muy poquita potencia, simplemente las conexiones ahí coincidirían, pues los separamos un poquito uno del otro, ¿vale? Que se quede algo tal que sí. Ponemos los conectores y le ponemos una brida. ¿Vale? Esto lo apretamos bien, que se quede, ya digo, que se quede como queramos que se quede, porque esto ya, como digo, es a efectos estéticos. Si eso se queda así, se queda perfectamente. ¿Vale? Luego podemos incluso poner aquí otra brida para que se quede, pero vamos, aquí ya ni los cables van a rozar con el motor, ni con las hélices, ni con nada. Esto luego le quitamos con los alicates estos de corte, le cortamos el exceso de, o lo que nos ha sobrado de la brida. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro primer motor presentado y puesto en nuestro chasis. ¿Vale? Pues nada, ahora el siguiente paso. Bueno, esto tenemos que hacerlo con todos los motores. Yo os enseño uno, como es todo lo mismo, no vais a tener ningún problema. Esta pegatina se la quitamos, que es la que nos dice las características del motor. Si queréis la podéis guardar y la dejáis por ahí, pues si hiciera falta ver algún momento algo del tema del BEC o alguna cosa que no os acordéis, o qué motor era los que lleváis. Y aquí ya sí que vamos a cortarle un poquito al cable. Le dejamos un poquito de margen, ¿vale? Vamos a cortarlo más o menos por aquí. Y este pues más o menos por aquí. Los cortamos, o sea, los pelamos un poquito. Y estos alicates en este aspecto, veis, es muy preciso. Nos permite hacer un corte limpio y levantarlo. Hacemos lo mismo que hemos hecho con los demás cables, los prestañamos un poquito. A ver que se vea bien. ¿Vale? Como ya tenemos también estaño en la placa, no va a haber, vamos, va a unir perfectamente. Pero siempre es bueno darle un poquito de estaño. De esa forma ya la unión es perfecta. Y aquí pues bajamos el cable, que se puede ver bien ahí. Acercamos el soldador al contacto, que es donde más estaño hay, donde más le va a costar. Aquí si veis que os quemáis, porque es también normal, pues podemos usar unos alicates, con estos de punta fina, podemos usar también unas pinzas, lo que queramos. Acercamos el conector, que se funda todo, esperamos ahí unos segundos que se seque y ya tendríamos nuestro primer cable soldado. Con el otro hacemos lo mismo. Este, como es más largo, no nos vamos a quemar. Acercamos, que se funda el estaño del contacto, acercamos el cable, esperamos que se seque unos segundos hasta que se quede ya hecho una pieza. Y ya tendríamos puesto nuestro variador conectado a la placa, que es luego de donde va a coger la alimentación. ¿Vale? Pues como veis es muy sencillo, simplemente es un poquito de paciencia, si no lo habéis hecho nunca es práctica y vamos, veis que no es tampoco nada complicado. Pues nada, pues vamos ahora a seguir con los otros 4 motores. Yo lo voy a ir grabando y luego para que se va a pasar rápido, ¿vale? Porque es hacer lo mismo que hemos hecho con el primer motor, hacerlo con el segundo. Acordaros que luego el cono negro va aquí, el otro rojo va justo enfrente, en el lado opuesto,
y el otro de color negro va aquí debajo. Pues nada, pues nos vemos enseguida. Voy a seguir grabando yo. Bueno, pues ya tenemos montados nuestros variadores y nuestros motores, ¿vale? Ya se han quedado aquí todos colocados. Esto, como dije, tenemos cada uno que hacerlo a nuestro gusto, básicamente. Mientras que no se quede nada fuera de lo normal para que luego lo que son las hélices, no rocen con nada. Yo creo que cualquier opción es válida. Podemos hacerlo como queramos. Bueno, ahora vamos a ir a poner el cable de corriente, ¿vale? Este es el que luego alimentará la batería. Yo he cortado 2 trozos de cable que son los que irán aquí, ¿vale? En esta posición. Y le vamos a soldar un conector que le pondremos un poquito de cinta termorretráctil para que no haya ningún contacto ni nada raro, ¿vale? Y le vamos a poner también un trocito de cordón de este tipo aislante, ¿vale? Para que, ahora veréis cómo queda, para que se quede un poquito más cerrado, más curioso. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pelar un poquito las puntas, ¿vale? Que se nos quede algo así, no hace falta más. ¿Vale? Esto lo cogemos, le ponemos un poquito de estaño. A ver dónde lo apoyamos aquí. Esto, si tuviéramos unas pinzas de estas, así con unos bracitos, pues vendría mucho mejor. Como intentamos o vamos a hacer nuestro quad intentando que no nos cueste mucho dinero nada, pues tenemos que intentar apañarnos. Le damos un golpecito de estaño que coja un poquito de estaño en la punta, para luego cuando soltemos veréis que es básicamente acercarlo y listo. Vale. Yo no sé si esta punta o la otra. Si se ha soltado algún pelillo así como podemos ver aquí, pues lo recortamos y listo.
Voy a preparar el otro cable. Que no sé dónde lo he dejado. Aquí. Vale. Ahora hacemos lo mismo que con el otro. Le ponemos estaño. Esto básicamente es para que luego nos cueste pues, la mitad de trabajo de lo que cuesta, de lo que costaría, porque así de esta forma se queda estaño y ya el contacto lo hace mucho más sencillo, ahora lo veréis. El preestañar los cables para mí es algo vital. Ay, ya no sé cómo va. Tiene que calentarse bastante y como el cable es gordete, este cable a lo mejor es hasta incluso gordo de más, ¿vale? O sea, no sería necesario que fuera tan gordo. Lo que pasa es que yo no tengo un punto intermedio y usaremos este. Luego abajo, como dije, también podemos utilizar este tipo de cable, ¿vale? Que esto no vale nada y viene ya hecho con sus termos retráctil y todo. Simplemente deberíamos escoger y cortarlo. Estos conectores luego, este conector tipo banana podemos aprovecharlo para otra cosa y soldarlo directamente ahí. Yo lo estoy haciendo entre comillas algo más complicado porque es mucho más sencillo hacerlo como estaba, o sea, con ese cable cortándolo y soldándolo directamente. Para que, bueno, por aprovechar también el cable y conectores que tengo yo, lo estoy haciendo de esta forma. Vale, aquí le ponemos un poquito de estaño. Vale. Y ya lo ponemos en el cable. Vale, aquí tenemos el negativo, ¿vale? Tenemos ahí el símbolo menos. Y aquí tenemos el más. Este cable al final va a ser muy gordo para este tipo de conector. Y como lo corta tan pequeño, nos va a costar más trabajo. Vale. Ahora se enfría un poquito y le vamos a poner un poquito más de estaño, que se quede esto muy bien unido. Vale, pues ya tenemos una punta soldada y ahora vamos a por la otra.
pues ya tendríamos las dos puntas soldadas. Vamos a dar un poquito más de estaño. Perfecto. Ahora vamos a poner un poquito de termorretráctil para que no haga luego ningún tipo de corto. Pues le ponemos un poquito de termorretráctil. Vale, así de esta forma se quedaría más aislado. Y este de color rojo. Le damos calor. Y ya se nos quedaría nuestro conector hecho para poder conectarlo directamente. Y el siguiente paso pues sería soldarlo a nuestra placa. Como siempre, negativo con negativo y positivo con positivo. Calentamos primero aquí la placa, que coja temperatura para que luego adhiera mejor. Vale, ya tenemos ahí una punta. Esto siempre revisarlo, las veces que tengáis que revisarlo, que coincida. Calentamos primero debajo también la placa y ya agachamos el... Que es importante siempre que nos coincida el positivo con el rojo y el negativo con el negro. No vayamos a liarla. Pues listo. Ya se quedarían los dos cables soldados. Vale. Bueno, pues ahora vamos a empezar, ya tendríamos nuestra alimentación que luego nos dará la batería. Vamos a empezar a ponerle la placa controladora y a empezar a hacer ya conexiones. Bueno, pues la controladora la tenemos ya aquí, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosillas. A ver, busque el conector que nos hará falta, que es este. Lleva este cable, este conector, no es que sea de muy buena calidad, pero vamos, es lo que lleva la placa, ¿vale? La controladora. Veréis que lleva un cable lleva un conector con 3 cables. Este es el que nos dará la alimentación. Y luego lleva los demás cables para cada canal. Nosotros vamos a utilizar una emisora de 6 canales, una FlySky FS-T6, ¿vale? Lleva este receptor. Como intentamos hacer esto lo más barato posible, pues es el que le vamos a poner. Aquí, pues en función de la emisora que tengamos, pues tendremos otro emisor distinto. Incluso los hay con conexión PPM, que solo necesitaríamos un cable de conexión. En este caso necesitamos poner cada cada canal con un cable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar este. Como digo, esto ya va también a criterio. Si vemos que es un hobby que nos gusta mucho, pues invertir en una buena emisora y un buen receptor, pues es lo que realmente luego va a ser el único enlace que vamos a tener desde el aire con tierra, y es importante que sea bueno. Este receptor no funciona mal, esta emisora tampoco funciona mal, dentro del precio que tiene la calidad no es mala, pero las hay mejores, evidentemente. Vale, pues tenemos, igual que os he dicho antes, tenemos que intentar ahora ir colocando todas las piezas. Esto también va un poquito a criterio de cada uno, de cómo queramos conectarlo. La emisora, el receptor este lleva los 6 canales para conectar con la placa, ¿vale? Esto irá conectado en este lado. Vamos a dejarlo ya conectado. Vamos a ver. Así. ¿Vale? Y ya aquí conectaríamos luego los canales
con el receptor. El primero que nos dará la alimentación. Ponemos aquí, aparece la señal, es esta fila de aquí, ¿vale? La que está más pegada a mi dedo. Luego en el medio positivos y al otro lado negativos. Por lo que esto iría de esta forma. Y luego ya los conectaremos todos seguidos. ¿Vale? Luego conforme vayan aquí, seguidos a cada canal. Bueno, vamos a colocar primero todas las piezas y después ya vamos colocando para que sea más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la placa controladora. Como ya le pusimos los soportes de separación y que nos hará tipo aislante, como veis coincide perfectamente. Tenemos que tener en cuenta el tema del USB. Realmente la controladora esta nos pone de que la dirección que tiene que tener es hacia adelante, ¿vale? Si esta es nuestra parte delantera de nuestro dron de carreras, tendríamos que poner la controladora de esta forma. El problema que tenemos es que el USB, para luego conectarlo, se nos queda aquí detrás y va a ser casi inaccesible y nos va a dar muchos problemas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser rotarlo 90 grados. El conector USB se nos quedaría en aquel lado y de esta forma podríamos dejarlo conectado todo mucho más sencillo. Sí que es verdad que luego tenemos, cuando luego configuremos el software, con el software configuremos la controladora, tendremos que decirle a la controladora de que está girada a 90 grados, ya que si no luego nos daría problemas, ¿vale? Pues nada, vamos a colocar con unos tornillos de nylon, los tenemos por aquí. Voy a probar a ver si me valen estos. No, los voy a cortar nuevos. Yo tengo de este tipo que viene con la cajita que os enseñé. Como son muy largos, lo que haré va a ser cortarlos, que vienen preparados para ello. Vale, y cogemos una punta de estrella. Y lo atornillamos. ¿Vale? ¿Veis? Si aquí se quedaría fija la... Le ponemos los 4 tornillos. Hay otro tipo de controladoras. Esto también va a criterio de cada uno. Normalmente la gente más profesional y que más uso le da, usan otro tipo de controladoras. La NACE 32, por ejemplo, o tipo de... incluso no imitaciones, sino otras variaciones con otros nombres, la Flip 32 y tal. Nosotros, como vamos a empezar, queremos probar si nos va a gustar este tipo de hobby. Yo creo que con la CC3D es más que suficiente. Además luego incluso podemos cambiarle, flashearle y usar luego lo que os dije, otro software de configuración que es el que usaríamos con la NACE 32. Pero vamos, en principio vamos a usar esta, que es el kit que vamos a montar, y en principio yo creo que sería más que suficiente, ¿vale? Bueno, ahora va la colocación del receptor. Lo podemos poner donde queramos. Como luego tenemos la otra placa que nos queda por montar, que irá aquí encima, se puede incluso poner por debajo, ¿vale? O se puede poner, bueno, vamos a poner en este caso esta aquí encima, que es la que irá. Podemos pegarlo aquí encima, ¿vale? Podemos ponerlo, por ejemplo, algo así, sujeta con unas bridas y sacando luego el cable, lo que pasa es que lleva sacándolo así por encima, ¿vale? Se quedaría algo así.
o podemos ponerla aquí debajo. Yo siempre me gusta ponerle un poquito de cinta, de cinta de doble cara para pegarla y de que se quede más sujeta. Podemos luego también ponerla por aquí. ¿Vale? Se sujeta luego también con otro par de bridas o como veamos. Y ya para hacer las conexiones. Como digo, va a criterio de cada uno. Nosotros en nuestro caso podemos luego también, porque luego tenemos que tener en cuenta si vamos a ponerle FPV, si vamos a ponerle la cámara y el emisor. Entonces, en principio, tenemos que ir un poquito cuadrándolo todo. Como digo, tenemos que ponerlo cada uno como mejor nos venga y como mejor veamos que nos pueda quedar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos a colocar. Y seguimos. Entonces lo que iba a decir, como nosotros no lo vamos a poner, no vamos a poner en principio cámara, aunque lo pusiéramos los 4 silent block, no habría tampoco ningún problema, ¿vale? Se ponen aquí los 4 silent block y la idea es coger y poner el receptor justo aquí encima, ¿vale? Le pondríamos luego una brida para que se sujete, llevaríamos el cable por aquí detrás y con una brida o algo intentar dejarlo de esta forma, ¿vale? La puntita así hacia arriba, lo que es el cable hacia arriba, para que tengamos un poquito más de recepción. Entonces, como esto vendrá luego de esta forma, ¿vale? Aquí se nos va a caer, bueno, después lo ajustaremos. Lo que tenemos que hacer es llevar estos cables hacia este lado. Tenemos dos opciones, o darle la vuelta completa, lo que pasa es que a lo mejor se nos va a quedar luego se nos van a quedar los cables por medio, o yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a soltar el conector, lo voy a pasar por aquí debajo, ¿vale? Y ya hago la conexión. De esa forma los cables estos, como tienen que estar sí o sí, se va a quedar mucho más organizado. Se va a quedar la instalación más limpia. Luego aquí ya hacemos la conexión. Empezamos a coger los cables. Este dijimos que era el primero. Con la señal hacia dentro. ¿Vale? De esta forma. Si os dais cuenta lleva un conector. Cada conector lleva nada más que un cable. Como nada más que necesitamos una alimentación, lo único que tenemos que hacer es conectarlos seguidos. Si queremos quitar algún conector, pues podemos soltar el cable y meterlo en un solo conector, meter varios cables seguidos y solamente hacer una conexión de otros dos conectores. Como nosotros en principio nos da igual, lo vamos a conectar todos seguidos. El siguiente sería el de color lila. Vale, conectamos por aquí. El siguiente sería el amarillo, que tenemos que ver cuál es. Vamos a ver. Vale, este mueve este, que es el que necesitamos. Con los colores que habrán y tienen que ponerlos iguales. Vamos a desconectarlo y aseguramos para no tener ninguna duda. El siguiente, vale, este sería el último, o sea que el seguido sería este de aquí. Vale, pues conectamos el siguiente cable. Después tenemos el verde. Vale, y luego nos quedaría el otro de color amarillo, que es el que usará luego la emisora para... A ver, lo estoy haciendo al revés. Me acabo de dar cuenta. Tiene que ir primero... Estoy metiéndolos, pensaba que el canal 1 era ahí, pero el canal 1 está aquí debajo. Eso hay que tenerlo todo en cuenta. Por eso digo que hay que revisar luego todas las cosas 40 veces, porque aunque lo hayamos hecho varias veces, siempre podemos equivocarnos. Canal 2. Vale, el amarillo ahora otra vez tengo que mirar cuál es. Vale, este no es este. Canal 3. Cable verde. Canal 4. Y luego usaremos el otro canal, o sea, el amarillo. Lo vamos a usar para luego los modos de vuelo.
Este normalmente se utiliza, luego nos da las opciones de poner los cables. Normalmente utiliza, por ejemplo, si hiciéramos la conexión tipo PPM, utilizaríamos solamente un cable. Aparte de la alimentación, solamente utilizaríamos un cable. En este caso, este cable es el que se suele utilizar, lo dejaríamos inutilizado. Tendríamos los 4 canales y el quinto canal para los modos de vuelo, ¿vale? Entonces nada, pues esto ya lo tendríamos. Hacemos la conexión aquí. ¿Vale? Esto, como hemos dicho, va a ir luego aquí arriba y ya se quedaría organizado. Aquí o así, de esta forma. Como podéis ver, los cables se quedan bastante, se va a quedar bastante limpia. Bueno, pues esto lo dejamos ahora por aquí. El siguiente paso que tenemos que hacer es empezar a conectar los variadores a la controladora. Entonces, os explico un poco cómo va. Aquí va numerado también en la controladora. Vamos a dejar esto por aquí debajo. En la controladora tenemos también los canales 1, 2, o sea, los canales, los puertos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a utilizar los 4 puertos, las 4 conexiones de los 4 motores, de los 4 servos, y os explico cómo ir, porque tienen un orden. Este de aquí, este primer motor, ¿vale? Siempre estando nuestro dron hacia adelante, nuestro quadcopter hacia adelante, está la parte delantera y está la parte trasera, como dijimos al principio. El cable de arriba a la izquierda es el motor número 1. Entonces tenemos que coger, fijarnos de que tenemos negativo las conexiones más externas, positivo las del medio y la señal más hacia el centro. En estos variadores la señal es de color naranja, ¿vale? El marrón siempre suele ser marrón, negro suele ser el negativo. Entonces tenemos que poner la señal hacia adentro en el canal número 1. ¿Vale? Esto iría de esta forma. En el número 2 tenemos que poner este motor de aquí. ¿Vale? Lo pondremos justo al lado. De esta forma. El canal 3 sería este, el de abajo a la derecha. Lo ponemos seguido. Y este último sería el 4. Esto ahora exactamente igual que antes. Tenemos que intentar pues, buscar una forma de que se quede la instalación lo más limpia posible. Hay gente que coge y nada más, como el variador es el que nos va a dar la alimentación, nada más que coge un variador, o sea, un conector con los 3 cables y los otros elimina los otros 2 cables, lo que es el negativo y positivo. Yo lo voy a dejar, ¿vale? Para no liar más la cosa, pero bueno, se podrían también cortar. Hacemos la conexión y como digo, podemos intentar también buscar, pues el meterlo a lo mejor por aquí debajo y a lo mejor nos da algo más de limpieza. Bueno, podemos hacer algo así y así ya lo tendríamos todo por aquí metido. Vamos a meter también este por este lado. Luego esto pues se une con bridas y se nos quedará más o menos también recogido. Vamos a ver. Ahí está. Vale, este hemos dicho que era el 4. Viéndolo siempre desde este lado. Esto lo vamos a volver a meter por aquí debajo. Para que no nos moleste. Vale, este hemos dicho que era el 4, ¿vale? Comprobamos que es este el número 4, por lo que el que nos queda es el número 3. Conectamos el tercero y conectamos el cuarto, ¿vale? Ya tendríamos lo que es la parte de la electrónica básicamente conectada. Esto único que tenemos que hacer ahora es hacerlo un poquito de limpiarlo, de dejarlo lo más con unas bridas sujeto. Esto lo pondremos de esta forma. Esto, aunque se chafen un poquito los cables, mientras que no sea algo excesivo, no le pasa nada. Esto va a ir más o menos de esta forma. Lo pondremos así. Vale. Vamos a intentar dejar la instalación lo más limpia posible. Le vamos a poner
Pues algo así, por ejemplo, se nos podría quedar más o menos todos los cables aquí recogidos. Como luego os voy a poner también para poner el sistema FPV, que no tiene tampoco ningún misterio. Ahora os lo explicaré cómo hacerlo. Pero bueno, en principio lo que quería era esta parte, lo que quiero es que se quede lo que es el montaje básico, sin FPV y sin nada. Luego os enseñaré cómo montarlo con FPV. Como usaremos esta misma base, la cámara luego irá aquí delante, en esta parte de aquí. Con lleva estas dos rebajes, luego os explicaré cómo sujetarlo. Lleva esta plaquita de aquí, donde pondremos la cámara de esta forma, y luego esto irá sujeto así, con la parte de arriba y la parte de abajo. Se quedará la cámara puesta aquí. ¿Vale? Pero eso lo enseñaré en posteriores vídeos. Ahora lo que quiero es que os quede una instalación para poder usar este dron en tercera persona y que empecemos a manejar los mandos, que veamos cómo funciona a pequeñas distancias, y luego ya cuando tengamos un poquito más de manejo, pues poner el sistema FPV. Vale, pues nada, vamos a seguir. Ya tenemos esta parte por aquí. Esto ahora ya básicamente sería hacer poner los cables. Como os he dicho, sería, a ver, la parte de adelante, así. Esta parte que lleva los 4 agujeritos, donde van los silent block estos, sería la parte delantera. Si os dais cuenta, nos queda aquí espacio para poner la cámara, y luego aquí en la parte de atrás nos quedaría espacio para poner el sistema FPV, lo que es el emisor de vídeo. De todas formas, vamos a dejarlo tal que así. A ver, me paso. Vale, luego aquí lo único que hay que hacer es poner los tornillos. Pondríamos los 8 tornillos y ya se nos quedaría. Yo me gusta siempre poner el cable este, lo vamos a poner aquí para luego que se quede pegado. Vale, todavía podemos hacer algún injerto, alguna cosa para que se quede. Aquí vamos a dejar parte del cable y le pondremos ahora una brida a modo de sujeción de la antena para que se nos quede así. La batería iría en esta parte de aquí, ¿vale? El emisor iría justo aquí. Ay, perdón, estoy muy bajo. El emisor de vídeo, cuando pongamos el FPV, iría aquí en la parte de abajo, saliendo el cable por aquí con su antena, ¿vale? Y esto pues lo pondremos aquí. Se puede también poner por aquí debajo, si quisiéramos ponerlo debajo del dron, ¿vale? Podemos ponerlo realmente donde queramos. Lo ideal siempre es que la posición sea para que aparezca, o sea, para que tenga pues eso, una posición que se quede así o incluso así boca abajo, también tampoco habría ningún problema. Vamos a poner nosotros como os he dicho antes y nada, vamos a ver cómo lo montamos. Voy a quitarle los silent block por ahora, como nosotros en principio no los vamos a utilizar. Pero vamos, sí que si quisierais ponerle alguna cámara, pues sin ningún problema le metéis los silent block con el soporte que os he dicho, que no lo encuentro ahora mismo, luego lo enseñaré. Y no sé dónde lo he metido. Bueno, ya lo tendríamos montado. Ahora vamos a hacer lo que os he comentado,
metiéndole un poquito de termorretráctil, podemos colocarlo... Es que al ser tan gordete lo que es la punta de la antena va a complicar más, pero bueno. Vamos a ponerlo por aquí. Por lo que lo vamos a bajar esto así. Lo usamos a modo de sujeción de cable también porque es muy finito para que no se nos parta si hay algún golpe. Vamos a dejarle dentro parte del cable, no se va a quedar tirante. Vamos a ver si soy capaz de sacarlo. Ahí quiero ponerlo. Esto es una forma barata de sujetar una antena, ya sea así o del tipo que tengamos. Se nos va a quedar dándole mayor dureza. Vale, esto lo ponemos así. Cerramos aquí. Vale, y esto se quedaría así. Entonces ahora aquí le damos la vuelta aquí dentro y esto lo conectamos así. Le ponemos un poquito de termorretráctil. Vamos a cogerlo. Vamos a ver si nos vale este. Creo que sí. Efectivamente. Metemos por aquí. Como veis. Esto lo bajamos. Voy a ponerlo por el otro lado. Vale, esto lo bajamos así que se quede lo que es la puntita esta del cable por aquí metida y se nos quedaría algo así. Esto lo vamos a poner alguna pequeña brida o como queramos ponerlo. Vale, cortamos aquí a esta altura y le damos un poquito de calor para que lo sujete. Es una forma sencilla de tener nuestra antena para de esta forma tener más señal. Siempre en esta posición recibiremos mejor la señal que si está en otra posición distinta, ¿vale? Se nos queda así. Luego la antena FPV, si va aquí detrás, pues se quedaría en esta posición. La batería la pondríamos aquí en esta parte y nos quedaría espacio para poner también una cámara delantera si queremos ponerla encima, tipo Mobius o tipo alguna cámara de ese estilo. Pues nada, ya tenemos la parte física montada, solo luego nos quedaría poner las hélices, pero eso lo pondremos a lo último para que no tengamos, hay que hacer unas pruebas con los motores y tal, que no tengamos ninguna pega. Así que nada, vamos a la parte de configuración y enseguida seguimos. Antes de seguir, comentaros que se me ha olvidado dos pequeñas cosillas. La primera es listarle las patas. Esto tampoco es indispensable, pero sí es aconsejable. El ponerle las patas nos va a separar un poquito el quadcopter del suelo y evitaremos de que a lo mejor algún cablecillo o que se pueda dañar el chasis. Estas patas son malas, hablando claramente. Pero bueno, para empezar nos vale. Para ponerla simplemente lleva ahí como dos hendiduras la pata, tenemos que meterlo. Como aquí saltamos o evitamos los cables, como lleva la forma es simplemente forzarlo un poquito, ¿vale? Y hacerlo coincidir con el otro. Ahí se puede ver. Con las dos hendiduras que tiene la pata, se pone y se quedaría tal que así. Se queda perfectamente, los cables pasarían por debajo y no habría ningún problema. Tenemos que hacerlo con todas las patas. No tiene ningún misterio. Aquí tenemos otra pata.
tercera. No es que vayan a valer de mucho, porque no encajan tampoco para tirar cohetes, pero por lo menos la primera separación nos la va a dar. Luego, si no, pues más adelante haremos un pequeño tutorial, aunque también hay por ahí en la red varios, sobre hacer unas patabridas, que es una especie como de pata con un par de bridas, que se quedan, la verdad es que se queda muy bien. ¿Vale? Pues ya tendríamos las 4 patas puestas. Vamos a dar una pequeña elevación. Hemos puesto también esta pequeña correa para luego apretar la batería. Y nos ha faltado también ponerle una pequeña brida para sujetar que luego no se nos mueva el receptor de la emisora. ¿Vale? Metemos ahí por los 2 agujerillos una brida, la pasamos por debajo. ¿Vale? Y simplemente apretamos. Nos la vamos llevando a la posición que queramos, que no pillemos ningún cable, ni afecte nada. ¿Vale? Y así ya no se nos movería del sitio. Cortamos el exceso de brida y arreglado. Ya lo tendríamos. Pues nada, vamos a pasar a la parte de configuración.